Vamos a charlar con Germán Busamia. Él es vocal del Tribunal Superior de Justicia y lo tenemos al teléfono. Doctor Busamia, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montorfano y Alejandro López los saludan. Buen día, Alejandro, buen día para Lorena y para Santiago también. Bien, Busamia, queríamos recorrer algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial y otros que se han sumado estas últimas horas. No sé si usted habrá visto el contenido de un video que elaboraron desde el Hospital Neuquén, que tiene que ver con generar conciencia entre todos nosotros para que nos cuidemos aún más y no terminar allí, ¿no? En las imágenes que mostraban, sí. Unidad de terapia intensiva y pacientes, digamos, en distintos estados. La pregunta es... Creo haberlo visto. La pregunta es, Busamia, ¿hasta dónde tenemos permitido avanzar y llegar más allá de la privacidad de cada uno, ¿no? Bueno, la respuesta inmediata es que no tenemos permitido avanzar sobre la intimidad ni sobre el resguardo de determinados datos esenciales que hacen a la identidad de las personas, el estado de salud. Hay normativa nacional muy clara y que se combina. Por un lado hay que tener en cuenta que hay una protección absoluta a los datos personales, y en el caso concreto de los datos y la información vinculada a la salud, se califica como un dato esencial que no se puede revelar ni se puede difundir de ninguna manera sin que exista un consentimiento expreso de la persona o una orden judicial que releve de esa obligación general de mantener reserva y confidencialidad. Esa es una normativa nacional, Ley de Protección de Datos Personales. Pero después hay normativa específica vinculada a los derechos del paciente en su relación con la vinculación médica y con la institución de salud en la que se encuentra internado. Volviendo al video que usted menciona, si es el mismo que yo vi, no se individualiza persona en particular que pueda sentirse afectada en lo personal, en lo individual o en lo familiar porque se transmitan esas imágenes. Me ha parecido que tiene más que ver como un eslabón más en una cadena de publicidad impactante desde el punto de vista de salud, como una medida más de prevención general para que la comunidad comprenda qué es lo que se está viviendo en las unidades de terapia intensiva. Pero bueno, volviendo a su pregunta inicial, no existe ningún permiso para que alguien avance sobre el derecho a la intimidad, a la confidencialidad de datos de pacientes, se encuentren internados o no se encuentren internados. Por eso es que es bastante frecuente, de hecho nosotros en el Poder Judicial lo hicimos ayer, un recordatorio general a todo el equipo de trabajo de el impedimento absoluto de difundir con cualquier finalidad la identidad de personas que puedan estar en un proceso de análisis, de test, o con un test confirmado, en este caso de coronavirus. ¿Y por qué remarco con cualquier finalidad? Porque hay muchos que dicen que es con la finalidad de protegerse, de adoptar las medidas, de poder concurrir a hacerse sus propios exámenes si conoce que el compañero o el familiar o el vecino está contagiado. Esto hay que dejarlo en manos de salud pública, que para eso tiene los protocolos y para eso es la autoridad sanitaria. No resulta en lo más mínimo conveniente que individualmente adoptemos acciones de prevención fuera del marco que Salud Pública Provincial ha establecido. Bien. ¿Ya presentaron el proyecto de presupuesto? Sí, tuvimos que cumplir. Hay una fecha límite que fue el viernes pasado. El presupuesto del Poder Judicial se integra con el presupuesto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo e ingresan juntos los tres proyectos a la legislatura provincial. Nosotros lo remitimos para consolidar con el presupuesto del Ejecutivo el día jueves e ingresó a la legislatura el día viernes.
y también presentaron un proyecto de modificación de la ley impositiva. Esa es una, digamos, usted sabe que el Código Fiscal Provincial se ajusta todos los años con esta ley impositiva anual que regula la totalidad de los porcentajes y las sumas fijas de todos los impuestos y las tasas retributivas que la provincia percibe por los servicios que brinda. Esa ley impositiva tiene 2 capítulos en toda su extensión, que es muchísimo más amplia, tiene 2 capítulos que se refieren a servicios judiciales. Un capítulo es el servicio de justicia en sí mismo y otro capítulo es las tasas retributivas en el registro de la propiedad inmueble. Lo que hemos hecho nosotros, como hacemos todos los años en esta época, hemos revisado y hemos incorporado el ajuste anual sobre esos 2 capítulos de la ley impositiva general, siguiendo el mismo parámetro general que ha aplicado el Poder Ejecutivo en todo el resto de las tasas que percibe por los servicios administrativos que brindan todos los organismos. ¿Y la aumentan esa tasa ustedes? Sí, esa tasa se aumenta anualmente. El aumento que tiene esa tasa para el próximo año es del orden del 40%. Lo que se aumentan son las tasas fijas, porque las tasas porcentuales, la tasa general de servicio de justicia es una tasa porcentual, que no tiene que ver con un valor que nosotros arbitrariamente fijemos, sino que es un porcentaje de la tasa de justicia sobre el monto del reclamo económico que se quiera plantear. En el resto de los reclamos que no tengan contenido económico es una tasa fija. Bien. Depende del tipo de reclamo y... Seguro. Y con respecto al presupuesto judicial, ¿qué es lo que ustedes están previendo y cómo encaran el próximo año en materia salarial? Están en medio de un conflicto, ¿no? Sí. Para poder entender el presupuesto 2021 hay que comprender qué nos está pasando con el presupuesto 2020. Nosotros al principio de este año, digamos, al finalizar el año 2019 para este año 2020 que estamos transitando, se presentó y se aprobó en la legislatura un presupuesto del orden de los 9.200 millones de pesos, que era lo que se estimaba la erogación total para este año. Además, esos 9.200 millones de pesos tenían la relación con unos 2.400 empleados judiciales. Durante este año no vamos a llegar a erogar los 9.200 millones porque se ha registrado una reducción de ingresos muy importante. Vamos a terminar erogando unos 700 millones menos, lo que significa que vamos a terminar el año con unos 8.500 millones. Y de las 2.400 vacantes que teníamos previstas, no hemos avanzado en la cobertura de todas las vacantes porque al haberse reducido los fondos, hemos sido prudentes en las incorporaciones. Vamos a terminar ocupando unas 2.200 de esas vacantes. Por lo tanto, para el año próximo, en este contexto de reducción de ingresos, lo que hemos previsto es un presupuesto que va a estar en el orden de los 9.700 millones de pesos. Es decir, comparado con el presupuesto de este año, tenemos un incremento de 500 millones, lo que es alrededor del 5%. Y comparado con lo que vamos a terminar gastando, está en el orden del 12 o 13%. Y las vacantes las vamos a mantener exactamente igual. Vamos a conservar las 2.400 vacantes que ya teníamos previstas en el presupuesto de este año y vamos a trabajar sobre ese mismo tope de vacantes para el año próximo. Este es un presupuesto muy moderado que contempla una partida bastante conservadora, le diría, para todas las inversiones que tenemos pensadas para la modernización del Poder Judicial en infraestructura informática y en sistemas informáticos. Vamos a trabajar sobre eso. En la medida que los ingresos mejoren, veremos la posibilidad de alguna reestructura presupuestaria, pero nuestro presupuesto en esos 9.700 millones que le digo, tiene un componente del orden del 80 y tanto por ciento, casi 90% de salarios para el personal, y sobre ese presupuesto de 9.700 millones, que es un tema bastante instalado también, por ley de autarquía, que es el financiamiento auténtico que tiene el Poder Judicial, nosotros
cubrimos más o menos el 70% de los ingresos. El otro 30%, el otro 27%, le diría, depende de contribuciones figurativas, de aportes del Tesoro Provincial para complementar nuestros ingresos. Esta es la explicación del tema que se ha instalado, de que está en crisis la autarquía del Poder Judicial en cuanto a sus ingresos. Acá está revelado. Nosotros, por ley de autarquía, que es la forma en que fluye en forma automática los ingresos del Poder Judicial, nosotros recibimos el 70% de los ingresos corrientes, digamos. Y relacionado con lo que usted decía de la ley impositiva, nosotros de esa ley impositiva, de la tasa de justicia y de las tasas retributivas por registro propiedad inmueble, recibimos al año en el orden de los 200 millones de pesos. Para que tome dimensión de cuál es el impacto de los ingresos propios por ley impositiva en nuestro presupuesto, es 200 millones en 9.700, digamos, no es un ingreso, por supuesto que ayuda, pero no es un ingreso relevante en la estructura de presupuesto del Poder Judicial. Y finalmente, con el tema salarial, este es un presupuesto que, como le digo, va a terminar ejecutado por debajo del presupuesto proyectado, porque no contiene ningún ajuste salarial durante el año 2020, porque no lo hemos tenido, y porque por el momento no estamos proyectando que se logren los ingresos necesarios para afrontar el incremento salarial legítimo que se está planteando con una base en IPC como se tuvo en 2019, pero por el momento en todos los sectores de empleo público provincial no estamos viendo, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo, que existan avances en el reconocimiento y en el pago efectivo de algún esquema de incremento salarial por el 2020. Y por práctica el Poder Judicial nunca incorpora en los presupuestos proyección de incremento salarial para el año siguiente. Considera la proyección de inflación del año siguiente según el parámetro nacional para elaborar el presupuesto, pero no incorpora en su partida de sueldo una proyección de lo que sería la inflación del año 2021. Por ese motivo, cuando en el Poder Judicial se acuerda un aumento salarial general, hay que gestionar una ley de la legislatura provincial que aumente el presupuesto que ha aprobado por una ley provincial anterior. Germán Busamia, muchísimas gracias, que tenga un buen día. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición, que tengan buen día. Adiós. Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia, ha pasado por La Primera Mañana.